Señora Presidenta, estamos ante un proyecto que tiene dos aspectos: la defensa de la cultura y de las industrias culturales, la asignación de partidas para que la cultura y las asignaciones y las industrias culturales puedan funcionar exitosamente y contribuyan a mejorar la cultura nacional. Son generadoras, además, de fuentes de trabajo. Son generadoras de calidad de vida. Creo que es unánime la decisión de apoyar a la cultura. Y comparto que la cultura tiene que tener recursos. Fui 5 veces gobernador de San Luis, una provincia que en ese momento, al principio, era muy pobre. Sin embargo, siempre hubo partidas para la cultura, porque administrábamos correctamente. Cuando teníamos la provincia pujante, logramos hacer una orquesta sinfónica, la construcción de teatros, el fomento del teatro, el fomento de la música, de la danza. Hasta trajimos, cuando había caído el muro de Berlín, un bailarín ruso que fue a enseñar danza clásica a San Luis. Teníamos un ballet folclórico espectacular que generó la creación de todas esas academias de danza que en cada pueblo, que en cada lugar, con una calidad y una calidad enorme. Dictamos la ley del cine. Asignamos una partida en aquella época de 20 millones de pesos, 20 millones de dólares anuales para fomentar el cine. Y financiamos una enorme cantidad de películas, muchas de ellas exitosas. Y generamos una actividad nueva en San Luis. Así que yo hablo con la autoridad de quien, cuando le tocó administrar, hizo las cosas a favor de la cultura. Creamos bibliotecas populares en cada rincón. Y con los fondos nacionales que ya existían para las bibliotecas populares, mejoramos y empezamos a incorporar en cada biblioteca popular una computadora y un servicio tecnológico para que los chicos pudieran acceder al Internet. Yo goberné hasta el 2001 San Luis. En aquella época hicimos un plan de tecnología, se llamaba la Autopista de la Información, que generó el Wi-Fi gratuito, que es una marca registrada de San Luis. Ahora, lo que estamos hablando son de asignaciones específicas. Y no es nada poco, porque en la ley 20.630, el 16% va a las bibliotecas populares, el 3% al Instituto Nacional del Teatro. En la ley 17.741, el 10% va al Fondo de Fomento Cinematográfico. La ley 26.522 de impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, el 25 al Instituto del Cine, el 10 al Instituto del Teatro, el 20 a Radio y Televisión, el 28 al Ente Nacional de Comunicaciones,
el 5 a la Defensoría del Público, el 10 a proyectos especiales, el 2 al Instituto Nacional de la Música. El 100% de este impuesto es una asignación específica, el 100%. Esto va en la dirección contraria de lo que nos impone la Constitución Nacional. Y en este sentido, quiero decir que en la reforma de 1994 tuve el honor de ser convencional constituyente. En ese momento era gobernador de San Luis. Fuimos criticados los gobernadores que participamos como constituyentes por estar en las dos funciones. También estaba Reutemann, también estaba Romero, también estaba Duhalde, también estaba Néstor Kirchner, estaba, creo que Moyne era el gobernador de Entre Ríos. ¿Y por qué estábamos? Si el núcleo de conciencia básica tenía todo decidido. Lo que teníamos que defender y discutir era la coparticipación federal. Bueno, dirimimos la discusión histórica de impuestos directos, indirectos, que siempre fue un barullo. Y la academia centralista imponía en la biblioteca los criterios siempre contrarios a los intereses provinciales. Entonces, la Constitución estableció, y lo voy a leer, señora Presidenta, dice el artículo 75, inciso 2, imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exija. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Primer principio que logramos: todos los impuestos son coparticipables. Seamos claros, no es una donación que nos hace la nación, un favor, no. Es lo que establece la Constitución, es lo que la voluntad soberana del pueblo argentino, reunido en la Convención Constituyente, resolvió. Los impuestos, el total, son coparticipables. Después se dictó alguna pequeña derivación, y vuelvo al tema, una cláusula transitoria que había que dictar una nueva ley de coparticipación federal. Pero mientras se dictaba, se garantizaba que cada provincia iba a seguir recibiendo lo mismo que recibía hasta ese momento. ¿Por qué? Porque en un sistema anárquico, cada provincia tenía algún beneficio que se iban compensando y cada una defendía sus intereses. La provincia de Buenos Aires, el fondo del conurbano bonaerense. La provincia de San Luis, el residual de la promoción industrial. Cada provincia tenía, Mendoza tenía promoción industrial de alto vuelo, sí. Después te lo voy a contar. Bueno. Sí. Senadora, por favor, siga, por favor. No lo planteo para dividir. Explico el espíritu conciliador. Le garantizamos a cada provincia argentina, fuera gobernada por quien fuera gobernada, que lo que tenía en ese momento no se lo iban a quitar, iba a mantener lo que tenía. Bien. Entonces, el centralismo, que siempre está presente, y como estábamos con gente de la cultura, fíjense ustedes cómo actúan. Ya no le llaman provincias, le llaman jurisdicciones, y lo meten hace 20 años, y lo lograron. Ya somos jurisdicciones, entonces jurisdicción también es vialidad.
Y hay una diferencia entre un ente autárquico, una dirección y una provincia. Hay una diferencia. Bueno, pero culturalmente ya somos jurisdicciones. Entonces, en el presupuesto parece jurisdicción. Entonces, ¿qué derecho tiene vialidad de discutir? Y las provincias tenemos un derecho diferente, sustancial. Entonces apareció ese espíritu y dice, no, necesitamos en caso de emergencia, en algún momento, de traer parte de ese total a lo que vamos a llamar asignación específica. Bueno, lo discutimos muchísimo y logramos que fuera en forma excepcional y por tiempo determinado. Muy bien. Entonces, se estableció en el inciso 3, establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es una de las pocas leyes que se deben dictar con mayoría absoluta. La misma Carta Orgánica citó la senadora por Córdoba el fallo de la Corte del 2015. El fallo de la Corte de 2015 fue en las sentencias en las causas de Santa Fe y de San Luis. ¿Qué había hecho el Estado Nacional? Había detraído de la masa coparticipable de un impuesto el 15% para financiar la AFIP. El sueño centralista, irnos sacando de a poquito la coparticipación. Entonces, para financiar sueldos y administración de la AFIP, le sacaron a un impuesto el 15%, no sé si es el impuesto a las ganancias, de fondos para la AFIP. Por supuesto que para los empleados de la AFIP defienden como locos que qué injusto, que las provincias... No, de los fondos que son de las provincias, por lo menos la mitad y la otra mitad de la nación, sacan un fondo. Era totalmente injusto. Bueno, tuvimos que ir a un juicio, que la provincia de San Luis, la provincia de Santa Fe lo ganaron y la provincia de Córdoba también lo ganó, pero es diferente el fallo porque yo tenía una diferencia en el planteo. Pero el espíritu y la razón fue la misma. Dice la Corte, las asignaciones específicas de impuestos coparticipables resulta ser un modo de financiación excepcional y por lo tanto de interpretación restrictiva y que la regla es la distribución a toda la jurisdicción mediante los regímenes de coparticipación federal. Entonces lo que está claro y lo que estamos tratando de hacer entender que el procedimiento viola el principio constitucional. No es que estemos en contra de que le demos fondos a la cultura, pero no le podemos dar fondos de la cultura, el Senado de la Nación Argentina, con los fondos que le corresponden a las provincias. La mitad de ese fondo lo ponen las provincias. Entonces nosotros sí lo podemos hacer por tiempo determinado y excepcionalmente. No lo podemos hacer por 50 años. Por 50 años está mal. Pasa a ser un atropello. En consecuencia, me parece que está bien que pensemos en la reforma y que le pongamos un tiempo sensato y que le garanticemos a la cultura que tenga una correcta administración. Sobre el federalismo de la distribución de los fondos,
que dicen que es federal, dicen. El Inca seguramente funciona en Buenos Aires y los 880 empleados son de Buenos Aires, de la Cava. ¿Dónde está el federalismo? ¿Dónde está el federalismo? Y los subsidios y los mayores fondos quedan en el poder centralizado. Tal vez alguna provincia tenga beneficios porque tiene un amigo, porque tiene un buen secretario de Cultura, porque tiene un buen ministro o un buen gobernador y consiguen tipo dádiva. Y es justamente, sí, ahí que termino, señora presidenta, tiene razón, me he excedido. El federalismo tenemos que respetarlo. Y la asignación específica debe ser por tiempo determinado y excepcional. La cultura tiene que tener los fondos necesarios y suficientes. En definitiva, por disciplina partidaria, voy a votar positivamente esta ley, pero voy a apoyar la modificación que estamos tratando de acordar para que el año que viene la modifiquemos y corrijamos esto que considero que se trata de un error. Y garanticemos con esa modificación la distribución adecuada para la cultura, las industrias culturales y con un sentido federal. Gracias, señora presidenta. Gracias, senador.